Colosenses capítulo 2, esta es la primera parte y este estudio lo titulamos Arraigados y sobreedificados en Yeshua. Estas son palabras, este título lo tomamos de las propias palabras que expresa el apóstol Pablo en este capítulo. Recordemos que en el capítulo 1 de esta carta estudiamos algunas características importantes de Pablo respecto de su ministerio y esta gran importancia, esta gran relevancia, responsabilidad de este servicio que él ejerció a favor de los creyentes en general, de todos, independientemente de que haya dirigido cartas muy específicas a determinadas regiones de aquel entonces. Y comprobamos que el ministerio de Pablo no fue, sino es una gran bendición para todo creyente. ¿Sí? Es un servicio que continúa dando frutos en todo el mundo. Hoy en día es la razón de su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué es posible esto? Bueno, porque continúa siendo respaldado por el Espíritu de Dios continúa llevando a cabo esta labor maravillosa, sobrenatural en todas las personas que quieren conocer a Dios. Y de tal manera que este mensaje, el servicio, el ministerio del apóstol Pablo continúa dando frutos, pero por obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque él fue hecho ministro para llevar el nombre de Yeshua a todo aquel que está esperando la salvación. Así es de que en este sentido, pues también comprendimos que todo creyente, una vez que ha recibido el Evangelio, este gran mensaje, las buenas nuevas, pues ya tenemos esta gran responsabilidad, adquirimos asimismo esta gran responsabilidad. Tú y yo tenemos esa misma responsabilidad de llevar a otros esta gran noticia, este gran mensaje, porque lo que había permanecido oculto, y esto es lo más interesante y maravilloso, que hemos recibido este regalo sin merecerlo, sin esperarlo quizás, pero hemos recibido este gran regalo de haber recibido algo que hoy en día continúa oculto para muchas personas que no conocen este mensaje, pero que ahora es dado a conocer, ¿sí? Como las riquezas en gloria a todo aquel que cree, a todo aquel que ha tomado la decisión de querer conocer a Dios, de querer conocer el propósito de su existencia en este mundo. Y ese servicio que debemos ejercer todos, pues es cómo debemos ejercerlo, también lo analizamos, y Pablo lo dice, amonestando a toda persona. Pero ¿cómo? O sea, exhortándoles, motivándoles, llamándoles la atención. En la traducción analizamos que puede ser incluso hasta como regañando, pero con mesura, con amor. Pero todas estas formas que podemos ocupar para llevar a cabo esta amonestación, como dice Pablo, debe ser con sabiduría. Entonces tenemos un compromiso. Tú no puedes llevar a cabo esto si no conoces, si no has adquirido esta sabiduría que está transmitiendo Pablo a través de este mensaje, pero que es una sabiduría que la recibes a través de la revelación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no es una sabiduría propia de la capacidad del hombre. Cuando permanecemos en el entendido de estas palabras, de estos conceptos que manejó Pablo, cada vez yo personalmente me siento maravillado, me siento muy agradecido y por supuesto con una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Precisamente porque por obra del Espíritu de Dios, por su gracia del Señor que nosotros recibimos, de forma sobrenatural podemos entender de forma distinta los mismos textos, los mismos pasajes que cualquier otra persona puede leer y querer entender bajo su propio razonamiento, pero que por
esta sabiduría espiritual, esta inteligencia espiritual, nosotros la podemos recibir de forma distinta. ¿Esto qué significa? Que no se queda solamente en nuestra capacidad intelectual, sino que surte fruto, surte efecto en nuestra vida espiritual, en nuestra propia vida. Y en consecuencia, ¿cuál es el propósito de la gracia de acuerdo al concepto que hemos analizado? Ya todo lo hemos y lo entendimos. ¿Qué es la gracia como concepto? De acuerdo al concepto etimológico, es esta influencia divina que ejerce el Espíritu de Dios sobre toda persona, pero que tiene el propósito de motivarle en su vida cotidiana. Así es de que, pues eso es lo maravilloso. Esto es lo más hermoso y este es el regalo más importante que hemos recibido, esta sabiduría que viene de Dios y que nos permite entender, esta es la revelación de la que hablan las escrituras, nos ha sido revelado, algo que era oculto es revelado, ¿sí? Es dado a conocer y es dado a conocer, como dijera Pablo en otro pasaje, eh, y nos da la capacidad de hablar de forma diferente. Cuando tú das el mensaje, incluso eh, seguramente te ha pasado, a ti te ha pasado, que cuando compartes con alguien más, comienzas a hablar. Pero de repente, después haces conciencia de lo que comentaste, lo que hablaste con determinadas personas y dices, y te das cuenta de que comenzaste a citar la escritura, ¿sí? De forma fluida. Bueno, pues es eso justo lo que no es capacidad tuya personal, es un regalo que el Señor te da. Por eso debemos tener esta confianza, ¿sí? De de hablar en el momento en que tengamos que hacerlo, sin temor, con toda la confianza, sabiendo que el Espíritu de Dios nos apoya, nos pone las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las estudiamos, ya las analizamos. Es lo mismo que sucedió con los apóstoles en aquel tiempo, antes de que el Señor los enviara y de que soplara sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender muchas cosas. O sea, ya las habían aprendido. Ya durante 3 años y medio las conocían, y que estuvieron en el ministerio de Jesucristo. Durante todo ese tiempo estuvieron con Él, aprendieron todo, pero muchas cosas todavía no las discernían con la revelación del Espíritu. Y esa es la diferencia. No te hace superior a otras personas en otro sentido, sino te hace diferente, te da un entendimiento de las escrituras de tal forma que genera un cambio automáticamente en tu vida, ¿sí? Ese es el nuevo nacimiento. Y a partir de entonces, pues entonces comenzamos a eh, eh, esta gran responsabilidad también de continuar nuestro camino siendo edificados, pero sin alejarnos de la verdad, porque ¿qué es lo que sucede? De repente comenzamos a explorar. La gente comienza a explorar caminos, eh, teologías, doctrinas y en un momento dado comienzan a alejarse de la verdad. Su raíz comienza a secarse y no prevalecen en la verdad. Y ese es un riesgo latente que existe y que ha existido toda la vida. Hoy en día, todo aquel que ejerce un ministerio de enseñanza, todo aquel que comparte la escritura, el evangelio, debe tener en su persona el mismo amor que tuvo el apóstol Pablo, porque es una constante que Pablo cita en sus cartas, pero no en el ánimo de hacerse notar como
eh, él mismo, sino que en todo momento expone que este amor que él sintió por la iglesia es un amor puesto por Dios en su vida. Algo sobrenatural, por supuesto, algo que no era de él propio y que independientemente de lo que hizo el Señor, porque ese es otro aspecto también, una vez que tú te das cuenta de lo que ha hecho Dios por ti, de que te ha generado un cambio en tu vida, por supuesto que tienes gratitud, claro que sí. Y eso es una cosa, pero otra muy distinta, llegar al punto de padecer incluso por aquellos a los que tú en un momento dado estás entregando tu vida, como lo hizo el apóstol Pablo. Eh, Pablo, Pablo manifestó este amor por todos los creyentes, ¿sí? Incluso por aquellos que ni siquiera le conocieron. Y por supuesto que Pablo tampoco conoció. Pero siempre fue consciente Pablo de que este amor por la iglesia del Señor era el mismo amor que nuestro Mesías tuvo, que puso Pablo en Pablo, como lo expresó eh, a los líderes de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, fíjate lo que les dice. Por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño, hablando de la iglesia, de todos los creyentes, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Está hablando de este amor que el Señor puso en todos ellos, todos aquellos que tienen el propósito de apacentar a las ovejas, de no de generarles incertidumbre, no de generarles temor, con mensajes sensacionalistas, amarillistas, ya se va a acabar el mundo y que todo el mundo conoce la circunstancia en la que se encuentra hoy en día todo el mundo, todas las naciones. Hay guerras, hay hambres, eh, hay desastres naturales, son circunstancias, eh, por supuesto que son importantes, pero todo el mundo tiene acceso a las noticias, a los medios masivos de información, de todo tipo, el que guste. Y enfocar un ministerio solamente en esos aspectos que lo único que van a generar es temor en las personas, no cumple el propósito de este amor, de apacentar a las ovejas. Eso no significa que en tu mensaje, cuando tengas que hablar de todas estas circunstancias, pues lo hagas, claro que sí, pero no todo el tiempo enfocados en ese sentido. Ese tipo de ministerios eh, es, no están cumpliendo el propósito de verdadero amor para la iglesia. Así es de que es importante que aprendamos de cómo es que el apóstol Pablo, por supuesto que habló también de todas las circunstancias que se encontraban en aquel entonces terribles, pero siempre su enfoque fue el transmitir esta esperanza, la esperanza de la gloria eterna. Porque eso es lo justo, lo que a ti y a mí nos motiva a continuar en el camino de la vida, a continuar con las enseñanzas que nos dejó el Maestro. Dice Colosenses 2, capítulo 1, dice, porque quiero que sepáis, perdón, capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Se das cuenta? Está hablando de esta lucha que él sostiene
por gente que ni siquiera él conocía y que nunca iba a conocerlo, como nosotros. Pablo continúa hablando de sincero amor por la iglesia y convencido de que la congregación de Colosas pues era parte de la iglesia del Señor. Y esta lucha a la que se refiere Pablo, por supuesto que era una lucha espiritual. Sobre todo, era una lucha espiritual. Pero también era una lucha que trascendía a su vida física, porque sabemos que en innumerables ocasiones Pablo padeció persecuciones, azotes, desprecios, etcétera. Y pues todo lo soportó como lo expresa en este pasaje, incluso por quienes aún ni siquiera le conocían. Y lo comentábamos anteriormente, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Esto es relevante porque normalmente podríamos pensar que las cartas fueron dirigidas a personas que ya conocía a Pablo todo el tiempo, pero ya analizamos en el capítulo anterior que en realidad Pablo no conocía a los creyentes de Colosas. Él tuvo conocimiento de esta congregación por Epafras, aquel líder que estaba pastoreando aquella congregación. Sin embargo, la fama de Pablo se extendió a muchos que no le conocían en persona, como hoy en día. Igualmente, el ministerio de Pablo se ha extendido a nosotros, que a pesar de no haberle conocido, pues recibimos la bendición de su enseñanza. Dice verso 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento. Una vez más, vamos a repetir esto. Dice, para que sean consolados sus corazones, ¿cómo? ¿Cómo van a ser consolados los corazones de los creyentes? Unidos en amor. Ahora, ¿cómo es que se da esta unión? En amor. Un amor bíblico hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio de Dios, el misterio de Dios, el Padre y del Mesías, de Cristo. Entonces, a final de cuentas, lo que va a mantener unido a los creyentes es la verdad de Dios, la verdad de este misterio, el Padre y el Hijo. La palabra consolados, hablando de los corazones de los creyentes, en el griego es la palabra parakaleo, y dependiendo del contexto en que se usa esta palabra, se traduce como exhortar, invitar, animar, exigir. Sin embargo, en todos los contextos, la idea de esta expresión es la de aportar elementos necesarios a la persona para enfrentar cualquier situación difícil. ¿Cuáles serían los elementos que debes de aportar a un creyente para soportar una situación difícil? Justo lo que acabamos de leer, porque por eso dice Pablo, consolados. Anima, anímense, anímense en el amor, en unidad de amor, en la verdad. ¿Okay? El apóstol Pablo, al hablar del misterio de Dios y del Cristo, del Mesías, se refirió a la deidad de Dios y del Hijo, como uno solo, Ejad. ¿Okay? ¿Recuerdan? Génesis 1:1. Así que este misterio del que está una vez más hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Del Padre y el Hijo como uno, solo que no había sido revelado a los hombres antes de la venida de Yeshua, ¿sí?
De eso se está refiriendo, que no había sido revelado, un misterio. Cuando las escrituras refieren el tema del misterio en referencia a Dios, pues tiene que ver con aspectos que se encuentran ocultos para muchos, ya lo comentábamos, y solo son revelados para unos cuantos. No significa que Dios haga una acepción de personas, no, no es eso. Recordemos que Yeshua mismo, él mismo, hablaba en parábolas, ¿sí? Y lo comentaba, y lo hemos comentado en otros pasajes, en otros estudios. El propósito de las parábolas, él mismo se lo expresó a los apóstoles. ¿Cuál era? Dice, a ustedes se les ha dado el don de entendimiento, para que ustedes comprendan mis palabras, pero no a todos. ¿Por qué? Porque solo aquellos que buscan conocerle van a poder entender. Entonces no es una acepción de personas que está haciendo él, sino que es realmente una apertura de este misterio, una revelación de este misterio para todo aquel que realmente quiera conocer al Señor. ¿Por qué se mantuvo como un misterio hasta el tiempo de la venida del Señor y hasta su muerte y resurrección? Justo porque si este misterio lo hubiesen conocido los hombres, como bien se dice en otros pasajes, pues nunca hubiera, Pedro lo dice, nunca hubieran sacrificado al Señor. Pero ¿por qué lo permitió así el Señor? Justo porque ese misterio solo ha sido entregado a aquellos que verdaderamente en espíritu y en verdad quieren conocer al Señor. Entonces, no hay excepción de personas. No, sino todo aquel que quiera venir al Señor y que quiera conocerle, va a recibir esta revelación, este entendimiento espiritual. Así es de que este misterio del que habla Pablo es una referencia a este tema. Un ejemplo de esto lo vemos en lo que antes, por supuesto, antes de la venida del Señor, lo que sucedió con Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Era un misterio para el rey, para el propio rey. Él tuvo ese sueño, pero no lo entendió. ¿Sí? Y también era un misterio para los propios sabios, los intérpretes que él tenía a su disposición en su época. Pero solo Daniel recibió el don para revelar el misterio encerrado en los sueños del rey. Daniel 2, a partir del verso 17, vamos a recordar esto. Fíjate cómo se describe esto que era un misterio para el propio Nabucodonosor. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, al Dios del cielo. Dice verso 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ya está hablando a Daniel de este misterio que a él le fue revelado y dice, aquí lo está confirmando. Él dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No está hablando de una sabiduría común, porque está hablando justo de esta revelación que de forma sobrenatural recibió de parte de Dios. Está hablando entonces de una sabiduría sobrenatural y de esta ciencia
a los entendidos de un conocimiento espiritual distinto. Estamos hablando de una diferencia que está haciendo Daniel en ese momento. Se le está permitiendo ver, percibir la diferencia entre un tipo de entendimiento que Dios les dio en ese momento y otro tipo de entendimiento que tenían los sabios que tenía a su disposición el rey, que nunca pudieron entender ni discernir el sueño de Nabucodonosor. Dice el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. La pregunta es, ¿por qué Daniel estaba ahí? Justo el rey los tenía porque sabía que eran hombres especiales, con sabiduría de hombre común. Pero aquí Daniel está reconociendo que a partir de ese momento le está dando sabiduría a Dios, pero una sabiduría distinta. No está hablando de la sabiduría que él propiamente ya tenía. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, estos misterios del Señor, estos misterios de Dios, que en su momento, antes de la venida de Jesucristo, se dio a conocer, el Señor le permitió a conocer a ciertos hombres, tuvo propósitos importantes, tuvo propósitos en el plan de Dios. De manera que a partir de la venida de Jesucristo, este misterio, todo este misterio que era oculto, el conocimiento y la ciencia que da Dios, cumple el propósito de la venida del Mesías, precisamente. ¿Por qué? Porque este mensaje, el evangelio verdadero, tiene que ir respaldado por un conocimiento y sabiduría divinas. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo mencionó que tenía gran lucha por los colosenses, a fin de que fueran alcanzados en pleno entendimiento para que conocieran el misterio de Dios y del Mesías. ¿Cómo es que son uno? Por otro lado, el apóstol Pablo pues está haciendo referencia al misterio entre los gentiles. Y esto es lo más maravilloso. Este misterio estaría entre los gentiles, pero no se había dado a conocer. Es decir, que Cristo está en los gentiles como la esperanza de gloria. Es lo cual se traduce como la posibilidad real de un gentil de poder recibir de Yeshua la revelación de su palabra. ¿Qué significa esto? Que solamente a través de su enseñanza puedes recibir la revelación de las escrituras. Si tú ocupas tu tiempo en enfocarte a recibir enseñanza de distinta, ¿sí? Y cuando hablo de una enseñanza distinta, estoy hablando de cualquier religión, ya sea la católica, ya sea la protestante, ya sea la religión judía, ya sea las raíces hebreas, ya sea lo que sea, cualquier tipo de religión, porque por eso es una religión. ¿Por qué? Porque están plagadas de dogmas creados por los hombres. Y los dogmas creados por los hombres, si estamos hablando de este misterio que ha sido revelado justo a partir de la venida de Jesucristo, entonces este misterio está siendo apartado solo para aquellos
que están enfocando su vida para recibir del Mesías, pero en el momento que te enfrascas tú y te ubicas o te encajonas en una religión X, te estás apartando de la enseñanza pura, de la leche no contaminada, sino que te estás yendo por la leche diluida, endulzada, aderezada, muy sabrosa, muy a gusto, te gusta, sí, pero no es pura. Te estás perdiendo de las riquezas en gloria que están reservadas solo para aquellos que están enfocando su vida para recibir esta revelación que solo puede recibir aquella persona que está enfocada a recibir de Yeshua, del Mesías. No de una persona en específica. Nosotros solamente cumplimos el propósito de transmitirte lo que estamos entendiendo. No recibes de nosotros, de nadie, de ningún pastor, de ningún líder religioso, nada. Todos aquellos que están enfocando su vida a partir de la venida de Jesucristo y de los apóstoles, a compartir el Evangelio, solo cumplen un propósito de transmitir. El mismo propósito y ministerio que tú tienes. De transmitir lo que estás entendiendo en revelación, por la revelación del misterio que ha sido revelado. De manera que el propósito es precisamente que animes, exhortes a las personas para recibir solamente del Mesías, de la enseñanza que confirmó el Mesías, que es la enseñanza de Moisés, los profetas, y que fue delegada a los apóstoles y que los apóstoles cumplieron el propósito de hacer justo lo que está ocurriendo hoy en día en todas las naciones del mundo. Continuar llevando a cabo, continuar dando frutos en su ministerio a través del Espíritu de Dios. Pablo está haciendo referencia a este misterio entre los gentiles, este misterio que ha sido dado a conocer, ¿sí? Y esto lo maravilloso porque significa que la palabra gentiles, ¿qué significa? Extranjero. No tiene nada que ver el hecho de que no desciendas de alguna de las tribus de Israel, que no seas judío, que no seas no tengas ascendencia judía, perdón, ni de alguna otra tribu, ¿sí? Muchas personas que se enfocan mucho en ese aspecto, ignoran las escrituras, lo que el apóstol Pablo, incluso en otro pasaje también compartió acerca de que ya no hay gentil, ya no hay griego. ¿Por qué dijo esto? No que no existan, pues por supuesto que sí. Dice, no hay judío, no hay griego. ¿Qué significó esto? ¿Qué dijo Pablo? Bueno, significa simple y sencillamente que ya no tiene nada que ver a partir de la vida de Jesucristo. Y no es que rechace al pueblo judío, porque ese es otro error y otra mentira. Claro que no. Tan no es así, que lo hemos comentado en muchas ocasiones. El propio libro de los Hechos es testimonio de que millares de judíos creyeron en Jesucristo. Pero estos todos millares de judíos que creyeron en Jesucristo también entendieron que millares de gentiles serían recibidos en el reino. Y que por esa razón Pablo está enfocándose en este momento a hablar de las riquezas en gloria entre los gentiles. Para dejar en claro que no solamente ¿sí? Fue reservado este misterio que sería dado a conocer solamente para el pueblo judío, que era el remanente que quedaba de las 12 tribus, sino que ahora, a partir del Mesías, este misterio sería revelado a conocer en todas las naciones del mundo, justo como fue expresado en aquel milagro de las lenguas sobre
aquellos discípulos en Pentecostés que comenzaron a hablar en idiomas de otras naciones, como una muestra muy clara de lo que haría el Espíritu de Dios en todas las naciones del mundo. El misterio dado a conocer entre los gentiles, entre los extranjeros, entre los venezolanos, los colombianos, los mexicanos, los de Estados Unidos, Ecuador, de todos lados del mundo, de Argentina. Así es de que es de mucha importancia que todo creyente tenga este entendimiento, porque para que haya una unidad entre los creyentes, como lo está hablando Pablo, es necesario que exista un crecimiento juntos en la verdad. ¿Sí? Vamos avanzando, ya entendimos el mensaje principal de la esperanza. Bueno, el propósito es continuar avanzando en este conocimiento, pero sin alejarnos de la verdad, ni a diestra ni a siniestra. De manera que la unidad verdadera de la iglesia entonces es consolidada cuando existe un amor, ¿sí? Un amor verdadero. ¿Por qué? Porque nos ocupamos en mantener un entendimiento y un conocimiento de todo ello que forma parte de la revelación que recibimos del Espíritu de Dios. Es decir, no se trata de que yo ya entendí esto y me lo voy a reservar como algo mío, ¿no? De forma egoísta. No, todo lo que Dios te está permitiendo entender, tienes que expresarlo, tienes que darlo a conocer, no te lo puedes quedar. No es tuyo, lo recibes con un propósito. Lo que sucede con la falsa enseñanza, por ejemplo, pues que es justo lo contrario, la falsa enseñanza tiene como objetivo impedir que la iglesia se mantenga en la unidad como lo describe el apóstol Pablo. Y esto es terrible porque muchas veces hay personas que se dedican a la enseñanza y que ya entendieron, el Espíritu de Dios ha hecho la obra y le ha hecho entender a aquellas personas lo que debe transmitir. Pero ¿qué sucede? Que esto que ya entendieron que debe transmitir a las personas no les conviene. Por la razón que quieran, no voy a mencionar otro aspecto, pero la razón por la que tú quieras, esto que ya entendieron por ellos mismos, o sea, por el que nadie se los dijo, sino por el Espíritu de Dios, ellos mismos ya entendieron, ya recibieron la revelación, no lo dan a conocer, se lo quedan callado. Y entonces continúan ante los creyentes, ante los demás, con los mensajes anteriores, cobardemente. ¿Por qué digo cobardemente? Porque no asumen que van en un proceso de aprendizaje también. Todos estamos en ese proceso. Y entonces son dos aspectos. Cobardemente no quieren asumir que van aprendiendo algo distinto. Y tienen que modificar lo que antes habían entendido de una forma. ¿Dónde está lo malo? Nosotros mismos aquí, en los años que estamos, ya tenemos estudiando con ustedes, compartiendo con ustedes, conforme pasa el tiempo, hemos ido entendiendo, hemos recibido esta bendición de la revelación, a través de la revelación del Espíritu de Dios, de forma distinta, de forma, por supuesto, más acertada, como entendíamos cosas anteriormente. Y sin ningún problema lo estamos compartiendo. Y me podrán decir, oye, pero tú habías dicho hace 2, 3 años esto o aquello. Tienes razón, no voy a negarlo, pero ¿qué crees? Sigo estudiando. En eso no hay nada de malo, al contrario. Entonces la falsa enseñanza se da en el momento en que estas personas, porque de la misma manera en que Dios no hace acepción de personas, no hace acepción para entregar esta revelación. A todo el mundo se le da.
todo aquel que realmente quiere conocerle. Pero hay algunos que lamentablemente se abstienen de expresar la verdad. ¿Por qué? Porque quizás en las circunstancias en las que se encuentran, pues no les conviene expresarlo. Y hablo, una vez más, de cualquier religión. Mucha gente, por ejemplo, hoy en día aseguran que el pueblo judío, que muchos líderes importantes del pueblo judío, observantes, ya conocen la verdad acerca del Mesías, de que Yeshua realmente es el Mesías, pero que no les conviene decirlo. Yo no sé eso, yo no podría asegurar eso, pero mucha gente lo asegura. Si eso es así, bueno, ahí tienes una prueba muy clara, podremos tener una prueba muy clara de que de la falsa enseñanza continúe y prevalece por causa de callarse la verdad. Y se mantienen con esa falsa enseñanza. Lo mismo sucede con la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Mucha gente ya entiende. Acaba de pasar lo que muchas personas celebran como Navidad, por ejemplo. Y no hablamos de solamente de las personas que se dedican a la enseñanza, sino de la gente que en un momento recibe enseñanzas. Ellos te pueden decir, no, yo sé perfectamente que la Navidad, pues no nació Jesucristo en Navidad, eso ya lo sé. Y tú les preguntas, ¿por qué entonces celebras eso? Ah, pues porque me gusta la fiesta, me gusta todo bonito, los árboles, regalos, o sea, se mantienen en la mentira, pero por gusto. ¿Por causa de qué? Por causa de la falsa enseñanza. Y es una enseñanza que les continúan transmitiendo a sus hijos. Falsa enseñanza. ¿Hay unidad? ¿Puede haber unidad cuando hay algo así? Pues claro que no. En las mismas congregaciones, Pablo, preocupado, yo les decía, yo me voy a ir, pero estoy seguro de que en el momento que yo me vaya, entre ustedes va a comenzar a levantarse engañadores. Y sucedió, y sigue sucediendo. La pregunta es, entonces no hay unidad. ¿Por qué no? La unidad no tiene nada que ver con una congregación en específico, un grupo de creyentes, que sean 100, 200, 300, 500, que se congregan en un lugar específico. Eso no es o sea, la unidad no solamente se mantiene ahí. De esos 530 que permanecen en la verdad, son los que permanecen en unidad con muchos que están en las naciones del mundo, porque la iglesia de Jesucristo está en todas las naciones del mundo. Esa es la verdadera unidad. Y mucha gente se confunde. Es que no hay unidad. ¿Por qué? Ah, pues porque pero están hablando de su propia congregación. No, no tiene nada que ver con eso. No habrá unidad en la propia congregación. Habrá algunos que se le van a decir, pero Pablo, cuando habla de la unidad de la iglesia, pues está hablando de todo el mundo. En el versículo 27 del capítulo anterior, Pablo nos habla de las riquezas, de las que están enfocadas en la eternidad, al hablar de la esperanza de gloria, y a continuación nos indica que nos habla de los tesoros escondidos. Estos tesoros escondidos que son ocultos, pero que para los que no conocen a Dios, una vez más. Vemos que Pablo es muy insistente en hablar de los misterios escondidos, de lo oculto. No es algo que un servidor esté insistiendo, porque quiero ser muy claro una vez más y quiero ser muy reiterado en este tema. No es que Dios, la escritura, las riquezas, la bendición, es, eh, haya acepción.
de personas para recibirlas. Claro que no. Pero Pablo está enfocando este tema y está siendo muy concienzudo, muy claro acerca de, primeramente, por qué eran ocultas todas estas cosas, por qué era un misterio y por qué deja de ser un misterio. Pero ¿para quiénes? Entonces tenemos que enfocar nuestra atención en eso. Y por supuesto que debemos preocuparnos si realmente estamos tomando muy a la ligera estas palabras del apóstol Pablo. Y continuamos muy fácilmente, ¿sí? De aquí para allá, ¿sí? De aquí para allá. Dijeron por ahí bailando la manzanilla. Y al final de cuentas, ni una cosa ni otra cosa recibimos eh, bien. Dice el verso 3 de Colosenses 2. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, vamos a leer desde el versículo anterior. Desde el verso 2, acompáñame en tu Biblia. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si Pablo nos está diciendo, porque él tuvo la revelación del Espíritu de Dios, nos está diciendo, nos está advirtiendo que solo en él, en el Cristo, en el Mesías, en Yeshua, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay absolutamente nada fuera de él que tengas tú que aprender, que recibir. Y no estoy exagerando. Es que no tienes absolutamente nada que aprender fuera de él, fuera de su doctrina, que es la doctrina que vemos en todas las cartas del Nuevo Testamento, porque todas las cartas del Nuevo Testamento nos hablan precisamente de todo lo que sucedió desde la antigüedad. Es la confirmación de todo lo que sucedió desde el Génesis. Todas las cartas, todos los apóstoles hablan desde la creación. Citan a los profetas, citan a Moisés, Jesucristo mismo lo hizo. Así es de que el propósito más importante del apóstol Pablo fue transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, pero siempre supo que el conocimiento que todo creyente necesita en realidad tiene que ver con un conocimiento que es considerado un tesoro, algo muy valioso y por lo tanto, pues escondido. Lo que significa que solo puede llegar a ese tesoro a través de una relación íntima con el Señor. Esto significa que los tesoros de los que habló Pablo solo son reservados para uso de los creyentes. La pregunta, quizás tú te puedas preguntar, ¿entonces Dios no quiere que un incrédulo conozca? No, no es eso. Lo que Dios espera es que en un momento dado, por un lado, tú hagas tu propósito, tu función. Que llegue el momento en que tú abras tu boca para dejar una semilla. Y lo demás Él lo va a hacer. En el momento que Él lo considere en esa persona, lo va a llamar. Pero lo importante es dejar la semilla. De la misma manera en que estos vientos de estos tiempos eh, son fuertes, pues llevan la semilla para todos lados, para muchos lados. De esa misma manera.
lo único que tenemos que hacer. ¿Y qué está esperando después de que esa semilla llegue a cualquier otro lugar, a otras ciudades, etcétera? ¿Qué están esperando esas semillas? Que llegue la lluvia, que llegue el agua, para que germinen. Pues es lo mismo que sucede con esta gran responsabilidad que tú y yo tenemos. En el momento que abras tu boca, no tienes más que hacer. No es tu función convertir a las personas. Ese es un gran error y una gran mentira que se ha generado en algunas religiones. No, no es tu función. Tu propósito es hablar, compartir el evangelio. Y sí, en un momento dado, cuando tú tengas la oportunidad, porque te lo piden, pues bueno, llevar a cabo un seguimiento, cuidando a la ovejita, enseñarle, etcétera. Por supuesto, pero esto es otro aspecto ya que se da por, como lo hacían con Pablo. A Pablo lo buscaban. Y por supuesto que Pablo se entregaba en tiempo, alma y corazón para compartir. Pero hasta entonces, pues él no iba, él no simple y sencillamente hablaba donde ni siquiera lo querían escuchar. De hecho, le fue mal cuando quiso compartir con sus propios hermanos. Dios mismo le dijo, tú vas a ir a los gentiles. Dice el verso 4. Pero bueno, aquí el punto es que Pablo, recordemos que está hablando de un consuelo para los creyentes, ¿sí? En el contexto, ¿y en qué contexto? Pues de apoyar, ¿sí? De dar ánimo, fuerza en el espíritu. ¿Con qué propósito? De soportar las artimañas de las personas que van a pretender o que pretenden engañar a los creyentes, por lo cual es necesario que todo creyente esté bien cimentado en la verdad. Lo único que te va a salvar de alejarte de la verdad es que tengas raíces. Esas raíces tienen que estar fundamentadas únicamente en la verdad de Jesucristo. Dice el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe, él está advirtiendo a todos, para que nadie te engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Está hablándole, fíjate cómo les está hablando a un grupo de personas que Pablo no conocía. ¿Qué nos dice esto? Pues Pablo está consciente de que muchos lobos que estaban disfrazados de ovejas, personas que procuraban desviar a los creyentes por medio de falsas doctrinas, usando argumentos que buscaban confundirles, ¿sí? Como lo mencionábamos en el capítulo 1 de esta carta acerca de los gnósticos, ponían en duda la deidad y la suficiencia del Mesías para salvar, que es justo de lo que estamos hablando. Por eso Pablo dice que solamente en él, confirma, dice que solamente en el Mesías están los tesoros de la sabiduría, solamente en él. Pero también esa sabiduría, obteniendo la sabiduría que el Mesías nos provee, entendemos que en él está la salvación. Hechos 20, verso 29, dice, porque yo sé que después de mi partida, fíjate, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate qué importante. ¿Cómo es que Pablo les está advirtiendo de lo que iba a suceder? Y sucedió.
y sigue sucediendo. Toda la escritura, y esto es lo más importante, porque toda la escritura, algo que debemos tener consciente, a nosotros nos provee de un pleno y total argumento que debemos usar contra todos estos falsos maestros y las falsas doctrinas. Por eso es importante que conozcan la Biblia. Si no conoces la escritura, ¿cuál va a ser tu argumento? Hay una, hay un dicho muy difundido, pero es tan absurdo como mentiroso que dice, no, pues hablar de política y de religión es un tema muy controversial. ¿Seguro? Eso no es cierto. Digo, de política yo no lo sé, pero hablar de lo que ellos llaman religión, que tiene que ver con las escrituras, realmente no tiene nada que ver con ese dicho. ¿Por qué? Porque quien conoce realmente la escritura son aquellos que están unidos en la verdad. Entonces no tienen de qué discutir. Tú puedes decirle a una persona que dice ser de tu fe, por ejemplo, a ver, la escritura te enseña, por ejemplo, por decirte un ejemplo, la escritura te enseña cómo se debe pedir perdón, ¿sí? ¿Ok? Tienes que perdonar. Por un lado, dice, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dijo el Señor? Le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar. 70 veces 7. Ahí ya haces la cuenta y te vas a poner a contar. Pues claro que no. Esa es una expresión que te dice siempre. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Siempre. Y si lo recuerdas a aquel que dice que comparte tu fe, y entonces su respuesta es, no, pero es que, no. Entonces no hay unidad. No hay unidad en la fe. ¿Por qué? Porque hay un pretexto. Hay un motivo para no perdonar. Nosotros no somos nadie para no perdonar. Esa es una facultad exclusiva de Dios. Nosotros tenemos que perdonar. Siempre. Pero hablamos de aquel que tiene la fe, que tiene fe. La misma fe que nos enseñó Yeshua. ¿Cómo tienes que, cómo se llama? Y tú que perdonas, o que pides perdón, más bien, tú que vas y pides perdón, ¿qué? Nada más así. ¿Qué pasó si por tu acción tu vecino perdió animales, no sé, se le murió una oveja, unas gallinas, por un error que tú cometiste? Entonces vas y pides perdón. No, pues perdóname porque, pues sí, me equivoqué, hice mal. ¿Y ya? ¿Y el daño? Eso no es pedir perdón como realmente te enseña la escritura. La escritura te enseña, lo dice la ley de Moisés, compensa el daño. Tú ya sabes que se le murieron 5 gallinas por causa de tu error, pues ve, consigue las 5 gallinas, ve con tu vecino y dile, vecino, por favor, perdóname, cometí un error, quiero compensarte con la pérdida que tuviste. Qué diferente, estás compensando el error, pero nada más presentes con tu cara de aflicción y decir, perdóname. Y ya la persona simplemente te va a decir, está bien, ya no hay problema, te perdono. Y ya, te vas y bien feliz y contento. Pues claro que no funciona así. Pero si se lo haces ver a aquella persona, tiene de dos, te acepta la exhortación y hace lo correcto, o dice, no, pues yo ya pedí perdón, ya no es cosa mía. La pregunta es, ¿tú crees que están en la misma fe? ¿Tú crees que hay unidad?
Bueno, es muy claro quiénes se mantienen aparte, quiénes no se mantienen en la verdad. Y cada quien decide vivir con su mentira o vivir con la verdad. Pero no es nuestro trabajo como que obligar a las personas a hacer lo correcto, a vivir en la verdad. Eso no es trabajo de nosotros. No nos toca a nosotros. Eso tendrá que ventilarse ya en el juicio del Señor, que es para todos en su momento que Él regrese. Toda la escritura entonces nos ayuda a argumentar ante cualquier falsa enseñanza, ¿sí? O inclusive a argumentar para poder exhortar con sabiduría, como dice Pablo. Así es que debemos estar atentos porque seguramente vamos a recibir tentaciones, ¿sí? Seguramente ya has recibido tentaciones y para usar palabras huecas, argumentos que no tienen sustento en las escrituras con tal de salirte con la tuya. Incluso vas a citar literatura que está publicada y se encuentra al alcance de cualquiera, pero que carece de la sabiduría que ha sido considerada como un tesoro oculto destinado para los creyentes. Eso no te sirve. Esa bibliografía no te sirve. Como conocimiento cultural, está bien. Hay muchas cosas que por tema cultural, pues puedes adquirirlo, pero no te confundas, no es parte de tu fe. No tiene nada que ver con lo que debes de sostener en tu vida, con lo que debes de vivir. De tal manera que sería un verdadero desastre dejar de lado este tesoro, ¿sí? Con el que ya cuenta todo creyente para sumirse en los argumentos falsos y carentes de lógica conforme al entendimiento que ya nos ha sido provisto por el Señor. Pablo refiere también que está ausente físicamente, les dice a los de Colosas, pero eso no lo limita para confirmar que en el Espíritu está con los colosenses y les dice, estoy con ustedes. Esto significa, está hablando de esta unidad, sigue hablando de la unidad, porque él está consciente de que son parte de la iglesia del Señor, aunque no los conozca, son parte. Tú y yo hoy estamos conscientes de que en todo el mundo hay gente que ama verdaderamente al Señor. Y que quizás ahorita están siendo atacados con falsas enseñanzas. Pero fíjate lo que escribió Pablo, fíjate lo que les dice. Dice, no obstante, estoy en espíritu, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Esto lo pudo asegurar precisamente por el testimonio de Epafras, ¿sí? Así es de que, pues imagínate, Pablo habla de esta manera a pesar de que los colosenses pues no los conocía. Y a pesar de que estaban pasando por problemas, ellos se mantenían firmes en su fe. Y esta enseñanza es una gran enseñanza para nosotros a través del ejemplo de los colosenses. Porque la fe que ellos tuvieron no pudo ser destruida, desvirtuada por los ataques de aquellos que insistían en minimizar las grandezas del Mesías. Pablo recomienda dos actitudes importantes con las que podemos comprender de mejor manera que Yeshua tiene un señorío sobre todo lo que existe. Estas dos actitudes que tú y yo debemos asumir las describe como andad, andar y mirad. Y de estas actitudes hablan los versículos 6 y 8 de este capítulo de estudio. Dice el verso 6,
Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor, el Mesías, andad en él. En el versículo 10 del capítulo anterior, Pablo nos dice que nos habla de la inteligencia espiritual y que esta inteligencia espiritual es una consecuencia de andar como es digno del Señor, como agradándole en todo, dando frutos de buenas obras y continuar en el conocimiento de Dios. Andar en Yeshua, pues es imitar a todo en Yeshua. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Precisamente por eso sabemos que estamos en él. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es de que si debemos andar en el Mesías, Pablo enseguida nos indica aspectos, 3 aspectos que debemos desarrollar para poder andar en el Mesías. ¿Cómo? Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en él. Esto es base, esto es fundamental. Arraigados y sobreedificados en él. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que la primera actitud que debemos asumir para andar en el Mesías tiene que ver con haberle recibido. Con haberle recibido. Como dice el verso 6. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esta sería la primera. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Recibe a Cristo en tu corazón. Lo has escuchado, ¿no? Seguramente. A ti te lo dijeron también. A mí me lo dijeron. A mí me lo propusieron. Yo dije, sí. Sí, claro. Pues sí, ¿por qué no? Sin embargo, no estamos hablando en el sentido de que estamos hablando aquí, pero no en el sentido en que se ha entendido esto en el cristianismo. Se ha malentendido que recibir a Yeshua tiene que ver con una declaración, recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. A cualquiera que tú le digas eso te va a decir, ah, sí, y ya. Esta expresión en realidad, en un contexto real, tiene una profundidad muy grande en términos reales, pero nada tiene que ver con una simple declaración que se acostumbra por algunas sectas religiosas en las que se enseña que declarar eso es suficiente, como si se tratara de magia. Así recibes a Cristo en tu corazón y serás salvo. Si tú dices que sí, aseguras que sí, pero mañana estás en el mismo tipo de vida que has llevado, que sabes que estás mal, sabes que estás haciendo mal, pero continúas. ¿De qué sirvió esa declaración? Pues no es magia. Recibir a Cristo, como lo expresó Pablo, tiene que ver con aquel día en que tú y yo tuvimos la oportunidad de nacer de nuevo. No es cualquier cosa. Nacer de nuevo, porque junto con ese nuevo nacimiento también recibimos un gran regalo de Dios. Un regalo que fue el producto de tener un conocimiento de las Escrituras y haber recibido el Espíritu de Dios
como Yeshua se lo enseñó a Nicodemo. Recordemos la enseñanza que el Señor le dio a este líder judío, ¿sí?, acerca del nuevo nacimiento. De manera que nuestra conversión, tu conversión, mi conversión, por causa del nuevo nacimiento, fue el inicio de un camino hacia la salvación. Otra actitud que debemos tener es mantenernos arraigados y sobreedificados. La palabra arraigados en el griego es la palabra harizó y se traduce como echar raíces, literalmente, mantenerse estable, firme. Y la palabra sobre edificados en el griego es la palabra epoikodomeo y se traduce como construir sobre algo. No fuera de algo, sino sobre algo. Y esto pues es muy claro, la expresión de Pablo nos dice todo. Esto por supuesto que constituyó pues todo un reto para los colosenses de aquel tiempo, puesto que estaban siendo atacados en su fe por doctrinas falsas que estaban siendo dispersadas por quienes se decían a sí mismos creyentes, estaban entre los creyentes, pero que en realidad no tenían la verdad de Dios. Así de que si los colosenses debían mantenerse arraigados, si tenían que echar raíces, debían mantenerse en buena tierra. De manera que habiendo recibido este nuevo nacimiento y permaneciendo firmes en la enseñanza de Moisés, la enseñanza de los profetas, la enseñanza de Yeshua y de los apóstoles, somos arraigados. Comenzamos a echar raíces siempre y cuando nos mantengamos firmes en la enseñanza de las Escrituras, a través de Moisés, los profetas, Yeshua y los apóstoles. Estamos siendo arraigados. Es decir, echamos raíces y por lo tanto nos mantenemos firmes. El Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este sentido, si tú y yo hemos sido plantados junto a estas corrientes de aguas, ¿qué son estas corrientes de agua? Exacto. Tienen que ver con las escrituras, con la palabra de Dios. Para mantenerte con la raíz y continuar sobreedificándote, tienes que mantenerte sobre estas corrientes de agua, sobre la palabra de Dios. A un lado, y que todo el tiempo estés siendo alimentado por estas raíces, que tu raíz esté siendo alimentada por estas aguas. Edificar nuestra fe sobre el fundamento que es el Mesías. 1 Corintios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, fíjate lo que dijo Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento, la enseñanza, lo básico, el evangelio, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, aún ya teniendo el conocimiento de la verdad del Evangelio, el fundamento que es Jesucristo, aún así, si construyes sobre todo esto, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Con el tiempo, con el tiempo la gente se va a dar cuenta de del tipo de fruto que lleva realmente todo lo que se ha ido sobreedificando sobre, después de haber recibido el cimiento verdadero, el cimiento que es el Mesías. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Señor bendito, gracias por este tiempo, la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres el fundamento, Señor. Tú eres el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida. Y recordarnos que si sobreedificamos, Señor, tiene que ser en la verdad. Tiene que ser sobre tu conocimiento, en base a todo este conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual que tú nos has permitido recibir. A través de este misterio que ha sido revelado, Señor, el cual nosotros anhelamos. La eternidad al lado tuyo. Bendito Rey, a través de un testimonio de vida que da fruto de buenas obras, con todo el propósito de que otros sean llamados, Señor. Permítenos abrir nuestras bocas, que nuestra vida misma sea un testimonio para que otros te conozcan, Señor. Se animen a querer conocerte y que en la oportunidad que nosotros tengamos, cumplamos con este propósito que nos has puesto a través de esta gran revelación que hemos recibido. Tener la bendición, el honor, el gusto, la satisfacción de poder compartir con otros este gran regalo que hemos recibido. En tu nombre oramos, Señor. Amén.